Protección catódica, el ánodo polimérico continuo. Este artículo fue realizado en la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Ingeniería del Instituto del Gas y del Petróleo. Uno de los rublos más importantes de gastos por corrosión en infraestructura lo constituyen los gastos de mantenimiento de los sistemas de protección catódica, de los ductos de transmisión de gas y de líquidos enterrados. En ellos la mitigación de la corrosión se realiza por la combinación de una protección anticorrosiva primaria, el revestimiento y una secundaria, la protección catódica citada. Sobre esta última debe considerarse en los proyectos que casos particulares exigen sus soluciones también particulares. En este trabajo se detallan aquellos aspectos técnicos involucrados en los usos principales del ánodo polimérico continuo, para el que existen diversos nichos o aplicaciones específicas. Campos de aplicación. La protección catódica, tan difundida por métodos tradicionales de corriente impresa, con ánodos discretos, encuentra singularidades en las que el logro del potencial de protección catódica se hace dificultoso o aún imposible. Es precisamente en tales condiciones cuando el método del ánodo continuo es una prescripción adecuada. Ello es así, dado que en los casos comunes, por ejemplo, en la protección de cañerías de pequeño diámetro o de cañerías de gran diámetro, bien revestidas en terrenos de resistividad baja o media, resulta antieconómica la utilización de ánodos continuos. Por lo expresado, existen ámbitos o nichos de utilización principales. Protección catódica en terrenos de muy alta resistividad, protección catódica de fondos de estanques apoyados, rehabilitación de tuberías con revestimiento en mal estado, protección catódica de tuberías desnudas y la protección catódica en áreas con múltiples cañerías. Bien. Descripción del ánodo polimérico continuo. Se trata a grandes rasgos de un conductor central de cobre rodeado de un polímero conductor, que es el verdadero ánodo, y a su vez rodeado de una masa de carbonilla finamente dividida, que tiene entre otros el propósito de disminuir la resistencia a la tierra del ánodo una vez enterrado. Como se puede ver en la imagen, ahí se muestra claramente las partes que forman parte del ánodo continuo. Bien. Ejemplos de aplicación para protección catódica de fondos o estanques existentes apoyados en el terreno. Bien. Cualquiera sea la tecnología empleada en el logro de la protección catódica, en el caso de los estanques con fondos apoyados, se exige el conocimiento de una serie de datos con los listados en el NACE estándar ERP 0193-93, la cual entre otras cosas establece una condición, pues se debe coordinar el funcionamiento de la conexión a tierra o aterramiento del estanque con el accionar del sistema de protección catódica. Volviendo al ánodo continuo, y en una forma simplista se puede expresar en primera instancia que a cierta distancia del fondo del estanque y con cierta separación entre sí se pueden ubicar tramos del ánodo, o bien se efectuará una instalación en forma de anillos, con las particularidades que se pueden realizar. En la norma se citan 4 puntualizaciones a tener en cuenta, que se reproducen en versión libre. La limitación de corriente del ánodo en condiciones al máximo espacio entre tramos. Las fórmulas utilizan la mínima profundidad de dichos tramos y la diferencia de potencial fondo-suelo. La profundidad puede tener un máximo limitado y las fórmulas pueden exigir mayor longitud que la previstas originalmente. Condiciones de seguridad pueden limitar el potencial disponible. El potencial de los ánodos mismos condiciona los potenciales de suelo adyacente al cátodo. Estas puntualizaciones evidentemente coinciden a un tipo de ánodo, el polimérico continuo, pues otros tipos responden a sus propias ecuaciones y deben contarse con el software respectivo. Diseño básico. A continuación se da un ejemplo de un estanque con un diámetro de 40 metros, cuyo no tiene revestimiento en el fondo, con un potencial natural de fondo de menos 6000 mV respecto al suelo, medido con un electrodo de cobre sulfato de cobre, con un promedio de resistividad de suelo de 3500 ohms por centímetro, una superficie a proteger de 1256 metros cuadrados y una necesidad de corriente aproximada de 12 mA por metro cuadrado, que son igual a 15.07 amperes.
De esto obtenemos la fórmula que obtuvo el doctor Newman, que permite distribuir el ánodo en forma de barras paralelas debajo del estanque, y tratándose del estanque existente se empleará perforación. Según la profundidad de instalación del ánodo es la distancia entre tramos del mismo, y puede ser necesaria o no la perforación del arco de hormigón circulante. A continuación se puede ver la fórmula en donde D es el espacio centro-centro de los tramos paralelos de ánodos y es la densidad de corriente en el cátodo y RA es el radio del ánodo polimérico. Resolviendo esta ecuación se obtiene un resultado de 221 mA por metro cuadrado. Despejando resulta de 289 centímetros, lo que a su vez implica que la instalación de 4000 sobre 289 es igual a 14 tramos paralelos, con las longitudes que corresponden en cada caso. Ahora bien, la profundidad H que se instala en los tramos tiene que ver con la diferencia de potencial lograda adicional al valor natural consignado. Con una profundidad de 0.25 metros, dicha diferencia es de unos 300 milivolts, con lo que se habrá logrado el criterio de potencial. Conviene hacer aquí un énfasis. Se tiene que mantener un potencial de menos 850 milivolts entre el metal protegido y la tierra en caso de estructuras de acero enterradas o apoyadas con un electrodo de cobre sulfato de cobre. Y este cartel fue realizado por los alumnos de Ita Álvarez Armando, de Jesús Marín Fernández Elizabeth y Quintana Olvera Benjamín Joel.